como ha arrancado aquí. Y tenemos la presencia de una persona que estimamos muchísimo y que sabemos de su compromiso con los mejores ideales y mejores deseos para este pueblo dominicano. Ha sido un servidor público por donde quiera que ha pasado, por el Congreso del país, por la dirección de la Procuraduría General de la República, también en su paso por el Ministerio de Medio Ambiente y donde quiera, el Ministerio de Trabajo, donde quiera que le ha tocado estar al frente. Francisco Domínguez Brito ha sido un gran servidor público y también dentro de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, donde quedó, recordemos, en un muy honorable segundo lugar en lo que fue su elección de candidato presidencial precisamente para el proceso del año 2024. Aquí le tenemos con nosotros para hacer, por supuesto, un recorrido por los temas de actualidad, de su organización política, de su propio proyecto, de su futuro y, por supuesto, de cómo ve el país. Francisco Domínguez Brito, bienvenido al Gobierno de la Mañana. Bien, muy buenos días a todos ustedes, un gran honor estar aquí y bueno, estamos a la orden y iniciemos la batalla. Francisco, buenos días. Siempre para nosotros un placer tenerte en el Gobierno de la Mañana. Tú eres un dirigente que ha sido muy comprometido con el Partido de la Liberación Dominicana. En los momentos más difíciles, cuando mucha gente se ha puesto un poco al margen, tú siempre has dado la cara y has salido a las calles a defender al PLD. Los últimos dos procesos no han sido electoralmente positivo para el Partido de la Liberación Dominicana. Decía Danilo Medina, el presidente del partido, antes de las elecciones, que el desempeño del PLD ahora en el 24 debía ser primero o segundo, porque el tercer lugar era la extinción. ¿Qué tú crees que va a pasar con el PLD? ¿Qué debe de pasar para que el PLD retome el rumbo y pueda en algún momento ser opción de poder nuevamente? Mira, el PLD en primer lugar tiene que asumir un proceso de revisión interna, de crítica, autocrítica, como se pueda denominar, o con cualquier metodología moderna, sean FODAS o cualquier otro tipo de mecanismo. Pero más allá de esos procesos, el PLD tiene que ir nuevamente tratando de encontrar su identidad. ¿Qué nos motiva a hacer política? ¿Cuál es la causa por la cual yo dedico mi tiempo, mi energía al ejercicio de la política? Un partido político, de acuerdo a la mayoría de las doctrinas, es un instrumento para llegar al poder. Sin embargo, a pesar de ser un instrumento, siempre tiene que ir ligado a una motivación, a una mística, a una ideología, a un porqué. De lo contrario, ese simple instrumento puede ser un instrumento del clientelismo, puede ser un instrumento del poder por el poder, de la acumulación de dinero, de prácticas que no conducen a nada. Y si me preguntas, el primer deber del Partido de la Liberación Dominicana en este momento, desde la oposición, como partido político, con procesos difíciles y no esperados, no satisfactorios para nosotros, es encontrarse a sí mismo. Somos un partido cuya opción principal serán los pobres. Es el lema de servir al partido para servir al pueblo y en consecuencia el servicio a los demás lo que debe entrar en nuestros corazones y en nuestro pensamiento para motivarnos a trabajar. Es salir de un estancamiento como el que está viviendo la República Dominicana, donde lamentablemente, a pesar del crecimiento económico que tenemos, no se traduce en un crecimiento del capital humano, y lo más probable es que República Dominicana pueda quedar estancado en los próximos 15 o 20 años porque tenemos un desarrollo material por encima del desarrollo humano. Grandes dificultades para avanzar a nuevos sistemas de producción, grandes dificultades en el conocimiento, en la formación técnica. ¿Hacia dónde vamos nosotros como nación? ¿Qué queremos nosotros para nuestros hijos? ¿Queremos un país estancado o pudiéramos soñar que fuera un país como Corea o países que se van encaminando como lo vivió Irlanda, que pasaron a ser países de ingreso medio como el nuestro, a ser países de ingresos altos? Pero ingresos altos no significa más dinero, significa que paralelamente hay un
un desarrollo humano, formativo, que es vital. Yo abogaría porque el PLD se sienta a reflexionar. No puede ser ya un partido donde algunas prácticas clientelares predominen, donde un héroe o una heroína que aspira a regidor o a diputada tenga que gastar dinero tal vez para pagarle a alguien o a un dirigente para que la apoye, cuando deberíamos ser una familia y debería ser todo al revés, donde todos, si tenemos que sacar 100, 200 pesos para ayudar a ese candidato porque somos un solo cuerpo. Pienso que el PLD tiene que trabajar mucho, aunque no seamos un partido de masas, de 2 millones en un padrón, pero sí que sean hombres y mujeres comprometidos, primero con una causa por el país y segundo, desde dentro como una sola familia. Evitar una serie de conflictos, a veces la toxicidad, si se quiere, en las relaciones humanas, buscar ciertas armonías, ¿por qué no? En esta diversidad, buscar una unidad. Yo creo que hacia allá debemos nosotros caminar en este momento si queremos reinventarnos. De lo contrario, estamos condenados lamentablemente a ser un partido como otros grandes partidos mayoritarios que hoy lo estamos viendo, el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Reformista Social Cristiano, y el PLD no puede darse el lujo. Está lleno de hombres y mujeres preparados, formados, valientes, y en nosotros está tomar esta decisión de echar hacia adelante este proyecto de nación que fundó el profesor Juan Bosch. Domínguez Brito, tú dices que el primer trabajo del PLD es encontrarse a sí mismo. Yo leí la nota de cuando hablabas de la necesidad de autocrítica y bueno, y ahí pasabas al otro discurso. Me emocioné por el de la autocrítica, pero dices tú que lo principal del PLD es encontrarte a sí mismo. Y tu discurso, ¿tú entiendes que el pensamiento tuyo es mayoritario en el PLD de hoy? Porque las voces que más se escuchan del PLD no hablan como tú, no piden lo que tú pides, no tienen ni siquiera el tono que tú tienes. ¿Cómo tú te sientes acompañado en tu pensamiento, en tu discurso, en el PLD? Por mucha gente sí, y yo quiero decirle al que no piensa tal vez como yo, que la vida es una pasión. El ser humano se apasiona, el ser humano, el hombre o la mujer, cuando se enamora, manda flores, dice cosas lindas, se engranoja, el corazón le palpita, le da taquicardia. El ser humano es pasión, es emoción, tiene un componente muy grande que compite o se ayuda con la racionalidad. La política, el componente de pasión, tiene que acompañarlo. Por eso tú viste tantos hombres y mujeres que entregaron sus vidas. Cuando en el 14 de junio ese movimiento, Jóvenes Valiosos, dedicaron sus vidas por la democracia y dieron lo más preciado, es porque tenían una pasión, creían en algo. No estaban buscando dinero, ni comodidad, ni nada. Incluso eran muchachos de clase media, media alta. Abandonaron todo por una pasión. Cuando tú ves a alguien de una familia que renuncia a todo y entra a un sacerdocio, a ser pastor, y renuncia a tantas cosas por una pasión, por un sentimiento, por una entrega a algo que vale la pena, eso es lo que mueve montañas. Las grandes revoluciones, cuando Mandela logra lo que logró, fue por una pasión, fue por un sueño, fue por un ideal. Usted no ha visto ningún gran cambio en la humanidad, absolutamente ninguno, que no esté acompañado de un proceso donde el hombre y la mujer sienta que está luchando por algo importante. Todo lo demás es superfluo. Todo lo demás es simplemente ir agotando el día a día para buscar una comodidad o un entretenimiento. El PLD no puede, no debe darse el lujo de seguir en una práctica y tiene en cierto modo que volver a ciertos orígenes. Ese origen que nos decían en cada reunión, ustedes son los más preparados, ustedes son los que van a salvar este país, y que uno se lo creía, ustedes son los que verdaderamente van a liberar el pueblo dominicano. Por eso se llama Partido de la Liberación Dominicana. Lo vamos a liberar del analfabetismo, de la pobreza, de la ignorancia, lo vamos a liberar de tantos vicios que afectan las sociedades pobres.
pobres si uno se lo creía y salíamos temprano los sábados y los domingos porque no los creíamos y luchábamos por eso. Nuevamente tenemos que creer en nosotros mismos, tenemos que creer en un cierto ideal. Muchos de nosotros ya van entrando en cierta edad, no es que somos viejos, pero tampoco somos jóvenes. Sin embargo, uno se cuestiona en la vida, ¿qué sentido tienen mis próximos 15, 20, 30 años de vida si Dios nos da esa oportunidad? Tiene sentido en la medida que yo le cambie la vida al otro. Tiene sentido en la medida de que yo como político me engranoje ante el dolor ajeno y yo pueda servir al otro. Solamente así tiene sentido, si no es mucho más cómodo yo dedicar mi vida a mis hijos solamente de manera egoísta, a mi familia, divertirme, ir a un restaurante y vivir una vida, digamos, encerrada en mi propio ser, buscando una felicidad dentro de 4 murallas. Pero eso no somos los políticos y eso no es el partido, ni debe ser el Partido de la Liberación Dominicana, y yo abogaría por un proyecto de esa naturaleza que emocione al dirigente y que sienta como dirigente que él va a transformar una nación, que él va a transformar la República Dominicana. Doctor, un honor tenerlo aquí en este gobierno de la mañana. Como decía José Luis, usted ha tenido un tránsito por la gobernanza desde la parte legislativa, desde la parte ejecutiva, y en todas las ha hecho bien y ha tenido el reconocimiento de la sociedad independientemente de matices partidarios. Usted es un gran dominicano. Así que es un honor tenerlo aquí. Gracias. Mire, el PLD, opción de poder de oposición, y la Fuerza del Pueblo también, unas mismas elecciones con los mismos factores exógenos y endógenos. Sin embargo, el PLD vio pasar de un 38, creo que fue la votación anterior de su candidato Gonzalo Castillo, y hoy de la votación del 10% del PLD de hoy. Sin embargo, en esa misma elección, el mismo día, en las mismas condiciones, la Fuerza del Pueblo logra un casi 30%. ¿Qué piensa Francisco Domínguez Brito pudo pasar para que una parte tan importante de la población, tan distinta a la que votó por el PLD, si viera opción en la Fuerza del Pueblo, y si eso fue algo coyuntural o si eso es un tema que lo tiene el PLD encima ya como una sentencia para el 2028? Yo diría que va en dos sentidos, tanto coyuntural como también un problema de fondo. ¿Por qué mucha gente siente que en el PLD todos somos ladrones? Cuando yo estoy plenamente claro, consciente de tantos hombres y mujeres que manejaron miles y miles de millones, y estoy diciendo los PLDistas que trabajaron de lleno en la formación de nuestro partido con un nivel de honestidad insuperable. Porque es muy fácil decir yo soy honesto sin nunca haber manejado dinero, pero cuando yo veo exministros que manejaron 20,000, 100,000 millones de pesos con unos niveles de integridad, directores de FEDA, directores de... Yo siempre hablo de Caraballo y para poner un ejemplo, y que un dirigente de Moca, y como él, cientos de dirigentes. El PLD es un partido de hombres honestos, trabajadores, luchadores, y nadie más que nosotros, los que luchamos por el PLD, nos duele cuando uno observa casos que uno dice, yo no trabajé para eso, yo no di mi vida para eso. Felipe no entregaba todo su dinero, sus recursos, su tiempo para su familia, para ir a enlazar en una provincia en Baní, para que, por ejemplo, 2 personas que fueron hijos de personas importantes devuelvan 1,000, 2,000 millones al Ministerio Público, porque tal vez llevaron 4,000 millones en nuestro gobierno. O sea, mi vida como político, la del presidente de un intermedio que me esté escuchando, la del miembro del Comité Central que me esté escuchando, la de cualquiera que haya hecho vida política con honestidad y con seriedad, se siente bien al ver que con tu trabajo sucedió esto. No, de ninguna manera. Nos sentimos mucho peor. Tal vez no salimos a las calles ni a los medios a gritar, a protestar. Tal vez no salimos a quemar una goma o tal vez a quemar una gorra. Tal vez no lo hacemos, pero tal vez hay que hacerlo. Tal vez tenemos que decir, no, yo no hice política para eso. Yo hice política para que República Dominicana, por ejemplo, erradique el analfabetismo como se logró en nuestros gobiernos con el presidente Medina. Yo hice política para que podamos erradicar la pobreza en el campo como se logró en gran medida con las visitas sorpresas. Yo hice política para instalar
implementar un régimen de seguridad social donde, por ejemplo, la gente más pobre pudiera disfrutar de una tarjeta de salud como el SENASA a través del subsidiado, o aquel que trabaja pueda disponer de una tarjeta de salud donde el copago no sea la regla. Entonces dice, tiene sentido el ejercicio político, pero no tiene sentido para que una persona con mi esfuerzo se vaya a Miami, a Nueva York, se busque un nivel de vida que en modo alguno es por el cual nosotros trabajamos. Y eso yo creo que sí, eso tiene que revisarse. Frank, primero, ¿verdad? Compartir contigo esta mesa para nosotros es un honor. Establecer que, antes de hacerte la pregunta, que cuando tú promedias lo que es la participación electoral del PLD como partido político, que en las elecciones municipales obtuvo un 24%, que en las congresuales y senatoriales obtuvo un 18%, y en las presidenciales un 10%. Entonces hay que ver también la fortaleza en términos políticos y en términos orgánicos del Partido de la Liberación Dominicana. Habla de la impronta, habla del legado, habla de políticas públicas que en su momento fueron efectivas. Y hay un elemento que para mí es, si le sacamos la corrupción a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que la hubo, que gente fueron a enriquecerse, a robarle el dinero a los que no han nacido, que eso no se puede negar. Y analizamos lo que fue esa gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuál hubiese sido la percepción que tuviera la gente ahora de que pasamos de unos niveles de pobreza de un 48% en el 2004 a un 20%, con un Producto Interno Bruto en el año 2004 de unos 21 mil millones de dólares, determinado en 92 mil millones de dólares, con un país ya de clase media, más de clase pobre, la erradicación del analfabetismo, de la indigencia y todo ese tipo de cosas? ¿Cuál hubiese sido la valoración, exceptuando el tema de la corrupción? Es que cuando tú ves objetivamente el trabajo, cuando tú tomas el tema de educación, no solo la erradicación del analfabetismo, más de 25.000 aulas, duplicación casi del salario de los maestros, una inversión enorme en la capacitación de los maestros, una visión de pasar a una segunda revolución educativa donde la calidad de la educación era lo fundamental. O sea, fueron temas, el PLD se concentró verdaderamente en políticas públicas de desarrollo. El 911 ha salvado decenas de vidas, miles de vidas en la República Dominicana, y eso fue fruto de mucho esfuerzo. ¿Y cómo cambiar esa percepción? ¿Cómo cambiar la percepción de la población, Francisco, de lo que ha planteado? O sea, para la población todos somos ladrones. Ahora, ¿cómo cambiar esa percepción en el marco de este Congreso? Un partido nuevo para los nuevos tiempos que permita a la población decirle, óyeme, nos equivocamos, pero no somos iguales. Yo creo que todos tenemos que salir a la calle y cada uno de nosotros dar la cara ante la población y decirle, mira, yo me someto a todo el escrutinio que tú quieras. Yo no soy ladrón. Ese es mi trabajo. Yo estoy aquí defendiendo una pasión, una razón, una causa, algo que me motiva a hacer política. Yo creo en la gente y en el trabajo con la gente, y ese debe ser el rol de cada uno de nuestros dirigentes. Y si hay alguien que no tiene una posición de ese tipo, debe quedarse a un lado y dejar a los que quieren defender valores y principios. Esa debe ser la posición del PLD. El PLD en este momento, si quiere retomar, también tiene que asumir una política de discusión de una serie de temas nacionales. Sí. Hoy ustedes han hablado, ayer también, del tema eléctrico en la República Dominicana. Estamos hablando de un subsidio de más de 1.600 millones de dólares. Estamos hablando de casi 100.000 millones de pesos que lamentablemente por políticas administrativas desde el presente gobierno lamentablemente están generando un hoyo fiscal a las cuentas nacionales. ¿Qué hacer? ¿Cómo nosotros podemos proponer para que esto cambie? ¿Cuáles son las políticas públicas que debemos sugerir al gobierno para que esta situación mejore? ¿Cómo nosotros vamos a hacer la transición energética que hoy en un artículo precisamente de Diario Libre decía que República Dominicana ha descendido más de 7 u 8 países o posiciones en ese proceso? ¿Cómo nosotros hacemos de la energía limpia verdaderamente algo fundamental para el desarrollo también en el sector eléctrico en la República Dominicana? 100.000 millones de pesos todos los años. Yo no sé si la gente sabe que el Ministerio de Medio Ambiente debe andar
Si le quito el INDRI en unos 3.000 o 4.000 millones de pesos el presupuesto, el Ministerio de Administración Pública debe estar mucho menos, el de la Juventud, el de la Mujer mucho menos. 100.000 millones de pesos es 5 o 6 veces el presupuesto de 5 o 6 ministerios de la República Dominicana. Con 100.000 millones de pesos todos los años, yo sacaría de la pobreza a mucha gente, y simplemente porque no hemos podido trazar políticas claras y concretas. Lo mismo sucedió con Punta Catalina. Punta Catalina, lamentablemente, y recuerdo mucho una comparecencia aquí de Jaime Aristi Escuder cuando hablaba del programa de subasta invertida para la compra del carbón, un proceso transparente, limpio. Cuando llega el presente gobierno, cambian ese proceso, inventan un fideicomiso que yo no sé si funciona o no funciona. Al final eso se quedó. ¿Qué ha sucedido? Primero nombran a unas autoridades, cambian el suplidor, compran de manera directa en Colombia, se aumenta el precio de los gastos de esas plantas, luego vienen nuevas administraciones en Punta Catalina, pero todo ese proceso que probablemente no fue diáfano, probablemente no fue limpio, probablemente hubo corrupción y probablemente le quitó dinero a un Estado para políticas sociales, simplemente queda en la impunidad. El PLD, cuando tú hablas de corrupción, tiene que decir sí. En mis casos, en nuestro gobierno hubo casos de corrupción, y nuestra posición es que una justicia independiente, efectiva, juzgue y condene a quien tenga que condenar, y que si alguien se equivocó tiene que asumir toda su responsabilidad, y usted ser PLDista no es una patente de curso para haber hecho nada. Pero también el PLD no puede quedarse callado ante la corrupción que actualmente ocurre. Grandes escándalos en el Ministerio de Educación, grandes escándalos en el Ministerio de la Vivienda, grandes escándalos en Punta Catalina con esa compra del carbón. Ninguno, absolutamente ninguno de esos casos han ido ni siquiera a investigación, para no decir los tribunales. Hoy nosotros estamos habiendo serias dificultades en pasaportes, donde también hubo grandes escándalos con las compras de la libreta. Yo no he visto un solo caso de corrupción del presente gobierno. Entonces, no es que nosotros digamos, bueno, si los míos los cogen presos, que cojan presos los dos. Esa no es la teoría ni la visión. La visión es, yo quiero un Estado de Derecho, yo quiero un país que funcione mejor, y que independientemente de que seas rico, pobre, o de cualquier partido, seas de gobierno o de oposición, en este caso partido de gobierno, si alguien se equivocó, tiene que ser responsable, y las instituciones caminen por sí solos, independientemente de las presiones que puedan ocupar. Hoy República Dominicana no tiene un avance institucional en materia de lucha contra la corrupción. De ninguna manera. Ha replicado políticas de solamente perseguir al contrario, y genera aplauso en los tuyos, pero no ha generado, digamos, políticas que sí son institucionales, donde la ley es igual para todos, donde el imperio de la ley se aplica a cada uno de los ciudadanos, y donde verdaderamente la República Dominicana pudiera decir que prevalece un Estado de Derecho. Doctor Francisco Domínguez Brito, querido y respetado ex procurador general de la República, hablamos de corrupción, y hablamos de la corrupción que tiene en la mente de mucha gente de todo el político es corrupto. No, si es político, ya todo el mundo está metido en el mismo paquete. Pero ¿qué pasa con esa corrupción privada? Que hay sobornado y sobornador. Que hay gente que ahora mismo, como usted mencionó, está haciendo acuerdos y se está ahorrando 3.000 millones porque le está dando al Ministerio Público 1.000 millones. Hay un proyecto de ley. Bueno, han habido muchos proyectos de leyes y ahora estamos discutiendo el tema de un Ministerio Público independiente. Pero ¿cómo vemos a esa corrupción privada? Atacamos la pública, pero esa corrupción privada que va con mucha impunidad y que se erige en esta sociedad como las figuras de no sé qué. O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo voy con esa privada? ¿Cómo yo, dirigente del PLD, y muchos de los dirigentes del PLD que nos están escuchando, se pueden sentir cuando tú ves que en un caso pasado, creo que el de la Procuraduría General de la República, una empresa que se llama Servialgo, simplemente está en el caso, negocia con el actual Ministerio Público, una empresa que nadie, ni ningún vínculo tiene con el PLD, que nadie ha visto a esas personas trabajando con el PLD, y hizo negocios en los gobiernos del PLD, y negocia en este gobierno para que no lo imputen,
y probablemente devuelve dinero. Y esa misma empresa que trabajó en la corrupción en el gobierno pasado es la misma empresa que ahora en este gobierno, en el Ministerio de la Vivienda, también le dan una contratación pública. Probablemente esa empresa ni fue dirigente del PLD, tal vez ni siquiera dirigente del PRM. Tal vez muchos dirigentes del PRM también se molestan y dirán: ¿cómo pasa esto que una gente que sirvió y que se enriqueció en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana también le dan un contrato de 2.000 millones? Y aquí yo asumo incluso la defensa de los dirigentes honestos y serios del PRM también, como la asumo la del PLD. No todos los políticos son ladrones. Los políticos en República Dominicana viven situaciones complejas en los pueblos, en las provincias. Un dirigente del PRM sano, que tiene pasión, que lucha por Abinader o por su partido, pero que le pone a competir a alguien que tiene mucho dinero porque vino del narco o porque tiene un negocio de cualquier otra naturaleza y simplemente porque tiene dinero, le pasa por arriba a 20 años de militancia. ¿Pero qué hacemos contra entonces, eso? El Estado de Derecho tiene que fortalecerse y por eso yo te decía, una lucha contra la corrupción no puede ser aplaudida solamente porque tú etiquetes mal a un partido que ocupó en un momento determinado el gobierno y evitar el castigo contra aquellos, porque sean ricos, porque sean narcotraficantes grandes, porque sean políticos de tu gobierno, del partido que gobierna, y tú simplemente no hacer nada. Cuando sucede ese tipo de cosas, nosotros no vemos hacia adelante. Nosotros estamos viendo con una miopía donde creemos que las cosas terminan aquí. La República Dominicana tiene que ser construida pensando no solamente en nosotros y estas generaciones, sino en mis hijos, los hijos de mis hijos, cómo yo la hago mejor. Yo estoy ahora mismo, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que me tiene muy, muy preocupado, lo que está sucediendo con la seguridad ciudadana. El gobierno de la República Dominicana inició con bombos y platillos que iba a haber una gran reforma de la policía. Traspié tras pies, van aquí, fracasos tras fracasos, hasta que de nuevo imperó la política del chapeo. Y me imagino diciéndole al presidente Abinader: a los ladrones hay que matarlos, a los ladrones hay que matarlos, a los ladrones hay que matarlos. Esa es la única manera, es la única manera. Y muchos de nosotros incluso callamos, autoridades eclesiásticas, pastores, gente de la sociedad civil, volteamos la cabeza cada vez que matan a uno porque entendemos que sí, que esa persona es un criminal, es un ladrón. Ahora yo me pregunto, ¿y todos los que están matando son ladrones? Y yo me pregunto, y aún sean ladrones, ¿es la sociedad civilizada que nosotros esperamos? ¿Puede un cabo o un sargento determinar quién mata y quién no mata? Si es tan bueno matar, ¿por qué no lo hace el ministro él mismo, el Interior, mi amigo Chu, que fui senador, y coge una pistola, mira, ese es un ladrón, y lo mata en la cabeza? Yo no lo hago, yo no lo hago. Siempre tenemos que buscar a alguien medio alienado que para salir a matarse en droga, que sale por las calles como loco a buscar ese delincuente, porque no todos los policías tampoco lo hacen. Y entonces tú coges casos como el de La Soga en Santiago, que era de ese equipo, y mataba a los delincuentes y todos aplaudíamos y todos nos quedábamos callados, pero ese dinero no le bastaba al sueldo de policía. Y entonces los narcos también lo contratan para matar a los contrarios. Si yo tengo el control del ejido y yo soy de otra banda, mátame ese que yo me quedo con el mercado. Y sucedió con Cabrerita aquí. Yo te puedo hablar de decenas de casos donde los policías que son hoy de los equipos de matar a los delincuentes, al final se convierten en equipos en el crimen organizado en cada. Todo esto trae más delincuencia, más problemas. Pero voy de nuevo, aquí hace 2 años iban unos evangélicos camino hacia Villa Altagracia y creyendo que eran delincuentes lo mataron. ¿Y si fueran mis hijos? ¿Y si fueran mis hermanos? Yo estuviera conforme con esta política. La arquitecta que venía de Boca Chica hace poco tiempo, simplemente la confundieron, la mataron. Una niña o una mujer hermosa, con familia, profesional. ¿Tiene derecho ese sargento a matarla, a tener la propiedad de la verdad para decidir a quién mata? Yo en mi ejercicio profesional... Esta semana en Moca, una profesora
murió de un disparo, un intercambio de disparos de la policía, entonces, como daño colateral. Entonces, ¿qué yo estoy diciendo con eso? Al presidente Abinader le dijeron la política a seguir es matar. Y yo me lo imagino en su oficina en Palacio diciendo, no me hablen de eso, no me hablen de eso, hagan lo que tenga que hacer. Pero nosotros estamos matando en estos meses más de 40 personas o 50 personas de los contados por los medios de comunicación. De esos 40 o 50, ¿cuáles realmente eran personas totalmente peligrosas? No, yo quisiera abogar por un Estado de Derecho, por una policía efectiva, que quien robe y que mate vaya preso, que cumpla 30 años, que haya jueces que cumplan. Yo no creo que el gobierno, ante el fracaso de su política en materia de seguridad ciudadana, tenga que recurrir a buscar 10, 15 policías, a construir equipos para matar y salir a matar a aquellos que crean que son delincuentes. Vamos hacia atrás. Vamos retrocediendo. Esa no es la sociedad que nosotros aspiramos. Con el permiso del licenciado Francisco Domínguez Brito, nosotros vamos a una breve pausa. Al regreso estaremos continuando esta ronda de preguntas y respuestas en una entrevista muy interesante con un líder político, sobre todo en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que, como ha dicho, abocado a la renovación, a la actualización del pensamiento y la obra de este partido político. Pausamos y regresamos en breve. Llévatelo, Cundo. Estamos hablando con Francisco Domínguez Brito de política. Estamos hablando de organizaciones políticas, como el caso del Partido de la Liberación Dominicana, de obra de gobierno, de políticas actuales, y sobre todo un proceso que sabemos es comprometedor, es difícil de volver a restaurar de alguna manera la comunicación y la confianza de una parte importante del pueblo dominicano en esa organización. Nos quedamos con el turno de Julieta Tejada, que yo sé que le tiene bastante estima al entrevistado de hoy. Admiro, y yo tengo que dar un testimonio aquí. Yo trabajé con Julieta. Y lo digo públicamente, qué mujer tan profesional, tan íntegra, tan decente. Damos fe. Cuánta satisfacción, cuánto siente uno cuando trabaja con alguien como ella. Así es que, Julieta, siempre te quiero. Pero usted se la dejó robar. Gracias. Por Leonel se la robó. Gracias. Para mí, el honor fue para mí. De verdad que sí. Este hombre me convenció en 20 minutos. Al final, yo le dije que sí. Y cuando salí de ahí, me ofreció menos de lo que yo estaba ganando. Tengo que decirlo. Menos, 15,000 pesos menos de lo que yo estaba ganando en mi anterior trabajo. Y cuando salí de ahí, le dije, pero ven acá, ¿y qué fue lo que yo hice? Pero yo le dije que sí. Te roció con agua rara. Pero lo que pasó fue que me fascinó esa visión que tenía el magistrado en ese momento, Francisco Domínguez Brito, cómo me planteó lo que quería hacer de esa institución, los grandes retos que tenía esa institución en el 2004. Y de verdad que eso me convenció, me arrastró, me enamoró. La proyección que te dio tu paso por la Procuraduría, eso no vale 15,000. Una experiencia de vida muy bonita. Pero miren, yo le quiero preguntar a Francisco Javier Tadeo Domínguez Es mi tercer nombre. Brito, Yo nací el 28 de octubre, día de San Judas Tadeo. Magistrado, siempre digo magistrado. Cuando el presidente Danilo Medina anunció que no le interesaba seguir más al frente de esa institución y eso, como que yo sentí que hubo mucha ilusión, ¿verdad? Dentro del PLD, pero de repente salieron algunas voces diciendo que lo que había aportado el presidente Danilo Medina al partido, entre otras motivaciones, debían de verdad de ser motivos suficientes para que él permaneciera allí, y como que sentí como que bajó un poquito. Cuando el presidente Danilo Medina anuncia que no piensa seguir al frente del partido, pensé que había llegado el momento suyo, porque dentro del PLD hay muchas personas, muchos valiosos hombres y mujeres que comulgan con su discurso, pero no solamente con ese discurso que usted ha expuesto aquí, que ha expuesto siempre, sino con la coherencia de su accionar y ese discurso de lo que es la ética en el ejercicio político y profesional de las personas, en sentido general. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? También se habló de que el Congreso iba
iba a ser en una fecha, luego que ahora se pospuso, entonces da como a pensar que las cosas van a seguir igual dentro del PLD. Mira, realmente el PLD hoy está trabajando muy duro toda su militancia en este Congreso. Hay una persona maravillosa que es que dirige de una integridad igual, Cristina Lizardo, la comisión organizadora. Hubo una proposición de la apertura formal por un tema de logística, fue solamente una semana, porque hay que convocar a toda la dirigencia nacional y no hay espacios, digamos, grandes, y en ese momento el espacio grande estaba ocupado. Queríamos una fecha simbólica muy importante para nosotros, como era el 30 de junio, pero tendrá que ser el día 7 de julio. Ahí habrá la apertura formal del Congreso. Luego de la apertura formal, entonces, muchas de las propuestas que estoy haciendo aquí se harían dentro de las discusiones que vamos a llevar a cabo. Ya hay un formulario donde se tabularán todas aquellas inquietudes. Este fin de semana hay asambleas a nivel nacional para informar de todos los detalles. El mes de julio lo vamos a dedicar a esa evaluación, a una revisión, y yo personalmente abogo para que sea una revisión profunda, honesta y sincera con nosotros mismos, ver nuestros fallos y más que nada estar dispuesto a cambiar en lo que nos hemos equivocado. A mí me llamó mucho la atención una comunicación que hizo Armando, miembro del comité político, que él decía: el tema no necesariamente es de edad, el tema es de visión, y eso es verdad. Jóvenes y viejos tenemos necesariamente que saber que hay cosas que tenemos que cambiar, y si no estamos dispuestos a eso, el mundo nos va a pasar por delante. Lo segundo, nosotros tenemos que convertirnos en una estructura política que atraiga a jóvenes. Así como yo decía que la causa tiene que ser lo más pobre, el desarrollo, salir de este estado de país de ingreso medio para soñar con un país desarrollado, así yo también digo que como partido político tenemos que ser un partido que atraiga a los jóvenes, que se sientan felices de estar aquí. Un joven solamente se mueve por mística, no se va a mover por más nada en un partido de oposición que no está en el gobierno, que no puede ofrecer un empleo, que no puede ofrecer dinero. En mi caso personal, yo voy a esperar la apertura del Congreso, y ahí yo tomaría de acuerdo a las circunstancias. Bueno, Francisco, gracias, hermano. Un gran hermano con el que tengo un acuerdo de apoyo para Estrellas Orientales. Yo apoyo el equipo de San Francisco. Exacto. Y a las Estrellas cuando queda uno u otro, salvo exacto, que las Águilas. Tenemos un acuerdo ahí. Hemos ido al play. Son los seguidores de las Estrellas Orientales. No, mucho. No, 12. Bueno, Francisco, yo creo que el PLD, digo, aquí en San Pedro todo el mundo es estrellita. De los errores que ha cometido, el PLD es que ha tenido en un par de ocasiones ya al candidato mejor terminado para presentar, lo que eres tú, el de mejor imagen, el de experiencia de Estado sin máculas, sin manchas, pero como que ahí no sé si es la OTAN, no sé quién te ha pasado factura. Yo recuerdo que para marzo de 2019 Francisco Domínguez Brito hizo un spot de redes y quemó una gorra del PLD advirtiendo de que había que cerrar un ciclo, ya que había que hacer cambios drásticos. No se leyó el mensaje, eso cayó mal en una gran parte del PLD, se vio como un tipo contestatario. Los caricaturizaron. Y parece que hay como una encerrona, hay un grupo que se opone a que Francisco Domínguez Brito, el que no lo tachan, que no pertenece a ningún grupo, que no tiene un líder atrás, sea el candidato. A lo mejor le temen a esa disrupción, a esa rebeldía de Domínguez Brito, o le temen a que tome el liderazgo de ese partido. ¿Qué es lo que se está pasando? Ahí es el comité político que ha sido una retranca contra ti y contra una renovación en el PLD. Hay gente que se resiste a esos Yo diría cambios. que son todas coyunturas. El que está en política y tiene aspiración sabe que en un momento puede asumir, digamos, el respaldo de todo un sector, o que puede tener el respaldo
de todo el sector en favor de otra persona, y lo más importante es que tú respetes eso. Y yo personalmente he respetado las veces que he competido las reglas de juego y he apoyado a aquel que ha asumido. Y eso para mí es muy importante en la democracia interna y en la democracia de cada nación, que haya reglas de juego claro y que tú respetes las reglas de juego. Si yo con esas reglas de juego no fui beneficiado, yo debo simplemente asumir, felicitar y apoyar a quien fue beneficiado en esas reglas de juego. Yo sí creo que ahora de nuevo el PLD tiene que irse sentando y de nuevo ir revisando, porque más importante que una candidatura nuestra, sea la presidencia del partido, sea la presidencia de la República, senador o regidor, es que la institución pueda liberarse, pueda zafarse, pueda hacer las catarsis que tenga que hacer a lo interno y salir hacia afuera con la cabeza en alto, con la frente erguida, con la satisfacción de que cuando fuimos gobierno lo hicimos bien, que tenemos la tranquilidad de que si nos equivocamos en algo, reconocemos y tomamos medidas a lo interno para que eso no vuelva a suceder, y que le digamos a la población: estamos aquí porque sabemos lo que hay que hacer en materia de seguridad ciudadana, porque se ha deteriorado el sistema penitenciario y nosotros lo vamos a retomar, porque hay que crear una policía de investigación, porque hay que modificar de nuevo el Código Procesal Penal para que seamos más efectivos en la lucha contra el crimen, porque la solución no es matar a 20, 30, 50 personas, de los cuales muchos son por error. Que le digamos al pueblo y poderlo convencer cuál es mi propuesta seria para que podamos tener paz en las calles. Ahora se está hablando de una reforma tributaria. El tema no es que yo tenga un déficit fiscal y que yo tengo que cubrir ese hoyo y por tanto tengo que recaudar más. Eso es muy simple. Yo hablaba con José Luis que aquí tal vez fuera del aire lo que debería discutirse es si la reforma fiscal debería ir dirigida en función del tipo de desarrollo que nosotros queremos. Yo hasta ahora llevamos una política fiscal y que yo apruebo de respaldo al sector turismo. Bueno, yo no soy partidario de aquellos sectores que generen empleo de ser castigados, como el turismo o la zona franca. Entonces, bueno, eso lo vamos a mantener, sí, vamos a mantener la política de incentivo. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, incentivar la política de construcción en la República Dominicana para generar nuevos empleos, capacitar el personal, dominicanizar aún más la mano de obra, ¿cómo yo puedo tal vez bajar el ITEVIS al cemento, a las varillas, a todos los materiales de construcción? ¿Cómo yo establezco una política más clara para saneamiento de los títulos inmobiliarios para que yo pueda tener un título y ser sujeto de crédito? ¿Cómo yo constituyo al Infotep en una verdadera maquinaria de capacitación de todos esos jóvenes en los barrios para que sean plomeros, electricistas y puedan trabajar? ¿Cómo yo creo zonas en la República Dominicana de desarrollo inmobiliario? ¿Cómo yo elimino, digamos, o reduzco de 3 a 1% el impuesto de transferencia inmobiliaria, de 3 a 1% el impuesto sucesoral en materia también inmobiliaria? O sea, aquí hay políticas a seguir en función de lo que yo quiero desarrollar, no un gobierno que está simplemente queriendo recaudar más para que a nivel internacional pueda exponer que tiene menos déficit fiscal y en consecuencia pueda seguir cogiendo dinero prestado. Coger dinero prestado para pagar intereses. Creo que más del 25% de todos los ingresos fiscales, tanto aduanas, tributarios, se van en el pago de intereses, ni siquiera en capital. Nosotros estamos cogiendo dinero prestado para pagar intereses. Esto no es viable. La gente tiene que entender que esto no es viable. Nosotros podemos encontrarnos en una situación económica en 6 meses, 1 año, 2, 3 años, bastante difícil en la República Dominicana. Si las empresas de calificación de riesgo en la República Dominicana ven que verdaderamente seguimos esta política, probablemente van a disminuir y vamos a tener una situación más difícil y las tasas de intereses van a aumentar y en consecuencia tenemos que buscar más ingresos. Yo personalmente siento que la política de gasto público del gobierno ha sido una política sin retorno. Si tú te buscas, por ejemplo, la inversión en obras o en gasto de capital, o sea,
¿Qué tenemos? Menos de un 1 punto algo por ciento, la más baja de los últimos 30 años en la República Dominicana. ¿En qué está gastando el dinero el gobierno? Aumenta el déficit, se coge más dinero prestado, no se ven las obras en función del porcentaje de los gastos de inversión y ahora queremos más impuestos. Lamentablemente, si nosotros revisamos lo que fue enero, mayo, los gastos mensuales del gobierno, nos encontramos que más de 20,000 millones de pesos solo fueron invertidos en clientelismo político, llámese tarjetas de Supérate, llámese electrodomésticos, llámese una serie de cosas para satisfacer simplemente esa política clientelar. Eso no conduce a nada, le conduce a un gobierno a ganar unas elecciones tal vez momentáneamente, pero no conduce a construir un país mejor. Eso no me hace a mí que los jóvenes de los barrios sean más preparados, más educados, más formados para obtener un empleo de más calidad y en consecuencia tener mejores salarios y en consecuencia tener un mejor seguro médico y luego tener una pensión cuando se vaya. No, lamentablemente es un gobierno cortoplacista, inmediatista, simplemente trabajando con una política clientelar más o menos racional a los fines de que no nos pase como Venezuela, pero simplemente tratando de retener el poder mediante el uso de dinero. No estoy de acuerdo con lo que sucedió por parte del gobierno, con las tentaciones a muchos dirigentes opositores, donde lamentablemente una cacería que no condujo a mejorar la democracia. Ni son buenos los que se van por dinero, ni son buenos los que compran por dinero. No contribuyen a una nación ni a un desarrollo de la República Dominicana. Es mi visión, Abel, es lo que creo y siento que de nuevo tenemos que retomar cuál es la visión que queremos para el país en los próximos 20, 30, 40 años y para eso hay que sembrar ahora si queremos cosechar en el futuro. Sin embargo, yo he estado observando y escuchando atentamente y me parece como una continuidad de la campaña, como si no hubiera pasado la campaña, un discurso igual, un PLD que debe renovarse, pero ¿cómo? Un PLD que debe renovarse, pero que de tantos 900 y tantos mil y algo de miembros del Comité Central piden que se quede Danilo como presidente. Entonces, si quieren que se renueve el PLD, un PLD que no se ha sentado a discutir por qué perdió, cuáles fueron las razones, qué falló, quiénes fallaron, y que cuando alguien se atreve a señalar alguna falla, entonces ese partido con una comisión de disciplina y ética lo que hace es perseguir a la persona que dice la verdad y que señala con pruebas quiénes fueron los que fallaron y cómo fallaron. Entonces, ¿cómo va a cambiar la cosa? Yo diría, Fernando, ¿cómo va a cambiar la cosa? Eso es lo ¿Ustedes que vamos a están hacer en el mismo discurso? ¿Ustedes Fernando, tienen la misma cosa? Eso es lo que vamos a hacer. Y yo dije que el mes de julio será dedicado plenamente a eso, a esas interrogantes que ha señalado, a algunos elementos que son muy válidos y necesarios para discutir. Y por eso el gran reto que tenemos en estos meses de Congreso, de ver hacia dónde vamos. A mí me van a votar, que me voy a integrar. No te adelantes, no te precipites. Placer pero saludar. ya me respondiste. Sí. Francisco Domínguez, ¿qué tal? Quedé respondido ahí. Sí. Yo siento que sí, porque dijiste que no se ha hecho eso. Es verdad, no se ha hecho, pero se va a hacer ahora en julio. Bien, vamos. Usted como ex procurador general y como ex ministro de Medio Ambiente, ¿qué observaciones? Porque escucharle sobre la gestión actual, la administración de este gobierno, pues hay muchas debilidades institucionales. Entonces, ¿qué observación usted pudiera hacerle a la actual gestión de la Procuraduría y del Ministerio de Medio Ambiente? Mira, si empiezo por medio ambiente, un tema que a mí me apasiona, yo estoy muy preocupado como muchos de los sectores ambientalistas de la República Dominicana. Hay cuestiones que son muy básicas, que simplemente con eso deberíamos empezar y que los documentos y las planificaciones se hicieron ahí. Valle Nuevo se hizo un gran y extraordinario trabajo. Se ha ido perdiendo. Retomemos Valle Nuevo. Los Haitíes se estableció una unidad especial de migración permanente. No pueden esperar que desmonten miles de tareas para mandar a migración, porque lamentablemente los dominicanos mandan haitianos a sembrar yautía y otras cosas ahí, y no hay una política de protección. Lo de Sierra de Bauruco es una locura. Entonces, si tú tomas todas las áreas protegidas, realmente en este gobierno no se le ha prestado absolutamente nada
Nada de interés, pero peor, ni siquiera para proteger lo que había. No se ha hecho nada para avanzar y eso es peor todavía. Lo que yo vi ahora en Montecristi, lamentablemente todos los directores provinciales, la mayoría son más dirigentes políticos que quieren quedar bien con alguien que defensores del medio ambiente. Eso no está bien. Si tú coges el tema de el mar, la contaminación, el tema de no vemos avance significativo con los corales. Si yo busco el tema de los residuos sólidos, igual, una mafia que se ha ido articulando a raíz de una nueva ley, nuevos impuestos, las cosas no caminan. Si yo voy incluso a la permisología, que es tal vez lo de menos, vayan y pregunten, realmente una situación bastante difícil, donde para un pequeño permiso se crean las condiciones para que haya simplemente corrupción. Yo creo que el tema del medio ambiente aquí hay que reinventarse, con sombrillas más claras, medidas de adaptación para el cambio climático, medidas de mitigación para evitar la reducción de los gases de efectos de invernadero, protección de nuestros bosques como medida de adaptación, protección de nuestros ríos y sobre todo del agua como fuente principal y tal vez objetivo principal de las políticas de medio ambiente. Y del Ministerio Público pudiéramos hablar muchísimas horas aquí. A mí me preocupa que murió todo aquello que empezamos con esa policía de investigación judicial. Me duele cuando... ¿Han pasado las notas con 100, con 90? Me duele cuando veo el sistema penitenciario por el suelo. Realmente también yo creo que el país requiere de una nueva ola de reforma en el sector justicia. No es solo el Ministerio Público, yo creo que la judicatura también la merece. La justicia aquí es muy cara, la ciudadanía más pobre tiene serias dificultades y yo personalmente creo que esto se agotó. Se agotó y hay que empezar de nuevo a reinventarse en materia de justicia. Y interesante eso de hablar de agotamiento y relanzamiento, porque básicamente una de las cosas que quiero preguntarle tiene que ver con las posibilidades realistas, ¿por qué no?, de volver a lograr a través de la plataforma del Partido de la Liberación Dominicana un mejor posicionamiento, que vuelva a ser un partido con vocación de poder. Y voy a mencionar dos ejemplos muy específicos. Hay en política, yo creo que es lo más parecido al campo teológico. Existen resurrecciones, eso está comprobadísimo. Si las elecciones se hicieran hoy en Inglaterra, el Partido Laborista sacara un récord en escaños, pero un récord que rompería el que ellos mismos le rompieron en su contra hace 13 años. Es decir, cambiaron las circunstancias, cambiaron los contextos, se pusieron a tono con el mensaje de la ciudadanía y el laborismo británico está solamente esperando que ese día lo marque el calendario para ir a darle una paliza a los conservadores. Al día de hoy, creo que 580 y pico de escaños de 615. Es una cosa impresionante. Segundo, hoy vivimos en un mundo donde volvemos otra vez a ver ideas, sí, que pueden ser correctas o no, nos pueden gustar o no, que priman ahora como marca política. El tema del liberalismo en el Cono Sur, los temas relacionados al nacionalismo o a la defensa de lo que consideramos la seguridad nacional. Hay aspectos tanto de derechas, izquierdas, liberalismo, conservadurismo, que vuelven ahora a estar delante. Pudiera una combinación de esas cosas, ahora que venimos de hablar de baja participación electoral, de gente que ya no se identifica necesariamente con el partidismo tradicional, tal vez, ¿por qué no ayudar a abrir una puerta a un PLD si propone mensajes, si logra... Mira, no lo ve posible? A mí no me gustan las propuestas, muchas de ellas que son puramente electoralistas y demagógicas, que plantean un nacionalismo, que plantean la desaparición del Estado, que plantean una serie de cosas. Son entre lo utópico y lo pragmático. Claro, hay matices. Yo creo que una política seria es lo que hablábamos. ¿Cómo Irlanda salió de la pobreza? Correctamente. Es como yo voy a establecer políticas públicas para que nuestros hijos salgan a la calle sin el temor a la delincuencia, para que nuestros hijos sean profesionales, para que nuestros hijos puedan tener un buen trabajo, con un buen empleo, para que nuestros hijos tengan y sientan que no tiene sentido irse del país, que amen en su país, que disfruten ellos a su vez a sus hijos en un ambiente sano, que procuren una felicidad, una salud mental, que verdaderamente pudieran avanzar. Eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer los políticos. Y creo como tú, yo estoy convencido de que si ahora hacemos lo que tenemos que hacer, el PLD será poder nuevamente en el 28. Yo estoy convencido de que si nosotros renovamos
no solo personas, eso tal vez no es lo esencial, pensamiento, mística, comportamiento, actuación. Yo estoy seguro que la población dominicana va a ver en el PLD el partido que siempre ha sido, el partido que trajo el desarrollo en la República Dominicana. Todo lo que hay aquí ahora, nos guste o no nos guste, en materia económica, en materia de infraestructura, en materia de administración pública, fue creación del Partido de la Liberación Dominicana. Procesos que tienen 10, 5, 15 años. En el 28 habrá que reinventarse nuevamente y tendremos que venir con nuevas políticas para desarrollo, para crecimiento, y eso es lo que tenemos que vender a la población dominicana. Yo me iría por la educación en el verdadero sentido de la palabra. Los recursos humanos, el capital humano, un nuevo hombre, una nueva mujer. Eso es lo que yo creo, que seamos nuevos ciudadanos, que verdaderamente sintamos amor al crecimiento y al pobreza a dejar atrás la pobreza mental y material. En eso yo creo, y el PLD será gobierno, yo creo que sí, y tuvimos un gran fundador, Juan Bosch, nos dijo qué tenemos que hacer cuando hay crisis. Vamos a seguir orientaciones, vamos a avanzar, vamos a caminar. Yo confío, es un partido de hombres y mujeres extraordinarios, gente trabajadora, gente que dio lo mejor para su país, gente que transformó la República Dominicana. Si eso somos, ¿por qué bajar la cabeza? No vamos a bajar la cabeza, vamos a exponer de lo que somos capaces de hacer, vamos a exponer lo que hicimos, vamos a exponerle a la población que también somos capaces de reinventarnos para construir una nueva República Dominicana. Yo espero que Susana nos acompañe en esa jornada. Atención. Bueno. La miembro del Comité Central, Susana. Con Danilo. Tú en una posición con Danilo, con los PLDistas. Con los PLDistas. Déjate de vaina. No me provoque, por favor. No me provoque. No. Yo lo digo yo. Ok. También yo creo que hombre o mujer, un candidato bueno. Eso no es cuestión de, yo vengo de hogar. Sexo. Esto no es cuestión de sexo. Toma. Yo vengo de matriarcado, yo tengo una visión de que no es cuestión de que es porque es mujer o porque es hombre. Yo creo que la mujer en República Dominicana hoy. Todo solo decir de esto, yo siento que aquí hay una transformación cultural impresionante. Sí. Más rápida de la que mucha gente. Y la gente no se está dando cuenta. Lo está percibiendo, así es. Todos los honores en las universidades son mujeres, las mejores notas son mujeres, los profesionales son mujeres, las mejores profesionales en el ejercicio financiero, en todo el sentido de las palabras, son mujeres. Aquí hay una transformación. Y los hogares monoparentales están no importante. Todo, incluyéndote a ti. ¿Quiénes fallaron? Todo, incluyéndote a ti. Tú eres Francisco. Francisco, ¿quiénes fallaron en el Creo que todos nosotros. Todos nosotros. Incluyéndolo a él. ¿Quiénes más? Va a pirar. Todos nosotros. ¿Quién tiene mayor responsabilidad en el fallo? Todos fallamos. Los que más responsabilidad tenemos fuimos los que ocupamos funciones más importantes. Como por ejemplo. Y lo vamos a evaluar a todos. Como por ejemplo, el director de campaña, ¿cómo se llama? Frank. No me interrogues, que a ti que te van a interrogar. Sí. ¿Cómo se llama el director de la campaña? Una entrevista. ¿Cómo se llama? Mira, yo pienso que el PLD tuvo no solamente una derrota de carácter. Que tiene Fernando es el look que tiene. Ustedes van al mismo barbero. Tiene una cana en la cabeza. Al mismo barbero. Una jovencito. Y déjame decirte que el look de Francisco es precisamente porque eres seguidor mío. Ahora me dice que lo que se ahorra en champú lo gasta en banco. Teníamos un movimiento en la campaña. Que teníamos un movimiento en la campaña. Él lo presidía. Déjame trabajar. Adelante, Francisco. Yo insisto en que el PLD no solamente tuvo una derrota de carácter político, también tuvo una derrota de carácter moral. Ahora, ¿cómo y qué hacer? Y ahorita te hice la pregunta ahí en la oficina. ¿Qué va a hacer el PLD? ¿Qué vamos a hacer? La gente no me entendió cuando yo quemé la gorra. Yo no quemé un símbolo. Cuando yo me quemé una gorra que estaba sucia, que representaba gusanos, que representaba lo que yo no quería, y me cambié por una limpia, nueva, con una estrella que brillaba. Yo lo que estaba diciendo es que en el hogar, en la familia, en la empresa o en los partidos políticos, si yo tengo algo que me daña, que me hiere, que me pudre, que me contamina, yo tengo que quemarlo. Si la Biblia dice que el fuego purifica. Yo lo que quise decir es, no es que seamos inhumanos,
ni respetuoso, porque yo creo que todo el mundo tiene valores, defectos, se equivoca o no, pero sin odiar, sin castigar en el sentido peyorativo de la palabra. Pero quien se equivocó tiene que asumir su responsabilidad, aunque sea mi hermano. Si alguien en el PLD se enriqueció indebidamente, tiene que asumir su responsabilidad. Ese es mi posición. Separar la institución del comportamiento individual. Tiene igual en este gobierno. ¿Quiénes son las ratas, Francisco? ¿Por qué? Porque yo creo que el cuerpo, el ser humano, está en constante revisión. Si yo hoy cometo un error y yo quiero mejorar y salvarme, yo tengo que rectificar. Si te cambia la gorra, pero te la pone en la cabeza sucia y asquerosa, se va a poner a los medios minutos hedionda. Dice la Biblia que si yo tengo y la medicina un dedo cangrenado, yo me corto el dedo para que no. Es lo de las ratas nada más. No quiero entrar así en un direte, pero sí yo quiero dejar como principio. ¿Y quiénes son las ratas? El PLD tiene que ser defensor de valores. Perfecto. Valores, y en cada escenario voy a defender esos principios. Mira, una pregunta sobre precisamente esa visión política. Un jefe de Estado, un jefe de gobierno, no necesariamente del país, de fuera, que tú lo veas como modélico, que Francisco Domínguez Brito, si tuviera la oportunidad de dirigir los destinos de la República Dominicana, me gustaría parecerme a ese. El mío es Konrad Adenauer, el alemán. ¿El suyo cuál es? El mío es Mandela por un lado, no por la administración, sino por lo que significaba. Y Pepe Mujica. José Mujica, ok. Uruguay. Son mis dos ídolos. Mira que bien. Quien verdaderamente yo siento mucho por ellos. Interesante. ¿Quiénes son las ratas del PLD? ¿Tú vas a seguir? Este es un ateo y disociador. ¿Qué es esto? Provocador. Señores, gracias de corazón. Disociador. Gracias a todos ustedes. No me va a responder. Quiere llevar a uno un mensaje al quiere PLD. llevar Levantemos la cabeza, somos un partido de gente buena, seria. Vamos a reinventarnos nuevamente. Vamos a echar hacia adelante, que hay mucho por construir en la República Dominicana. Así es.